Muy buenas jóvenes de grado décimo. Vamos a continuar con nuestras clases para esta semana. Agradecerles muchísimo el trabajo de la semana anterior. Estuvieron muy juiciosos y muy bien trabajado. Les agradezco. Entonces vamos a continuar. Esta semana vamos a darle un poquito de giro a las temáticas, a flexibilizar un poco más el trabajo, facilitándoles pues a ustedes y también a nosotros este proceso. Entonces vamos a tratar el tema de lectura y niveles de pensamiento. No, de pronto no es que sea una temática nueva, sino es una temática para reforzar algunos procesos en el ámbito de la lectura especialmente, que son los que muchas veces nos hacen falta en el trabajo académico y que son fundamentales a la hora de adquirir el conocimiento, de interpretar, de analizar, de adquirir habilidades para también comunicar, para dialogar. Entonces vamos a abordar algunas características, espero las tengan muy en cuenta, no solamente para la actividad de la clase, sino en general para todas sus actividades y su vida diaria. Entonces nuestro propósito pues es reforzar aspectos que hacen parte del análisis y la comprensión de un texto a partir de la identificación de esos niveles. ¿Listo? La actividad, ¿cómo va a funcionar? Entonces se va a revisar ahorita la información, en qué consiste, todo lo conceptual, miraremos un pequeño ejemplo y luego se les dejará una propuesta de 3 textos para que los lean en casa y en la segunda clase de la semana se hará una evaluación. Es decir, este tema abarca el transcurso de la semana. La primera clase será para revisar conceptos, analizar los ejemplos, si hay dudas aclararlos, y ustedes también puedan de su parte ampliar la información. Y en la segunda sesión de clase presentar una prueba a raíz de las lecturas que se les deja propuesta. La idea es que revisen las lecturas con anterioridad, las subrayen, si las pueden imprimir, impriman, tomen nota. Con eso el día de la evaluación de los textos ustedes ya estén preparados y tampoco sea tan dispendioso. Tomando un concepto de lo que es la lectura, porque hay muchísimos conceptos de varios autores, pero en sí todos llegan a lo mismo, ¿no? Entonces, en este concepto dice que leer es la posibilidad de desafiar los signos lingüísticos, perdón, de descifrar los signos lingüísticos y de producir los sonidos que se corresponden con estos. Pero leer no es solo identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y de poder agruparlos en sílabas, palabras y frases. Leer no es únicamente vocalizar esas letras, leer es mucho más. Leer es comprender, leer es interpretar, leer es descubrir. Entonces, acá hay un gran concepto que diría yo que aplica a todos los momentos de la vida académica. Entonces, cuando se es niño, pues está en este primer paso, leer, descifrar signos lingüísticos. Obviamente que ese es el primer proceso para la adquisición de la lectura, comprender vocales, consonantes, armar y formar las palabras y poderlas reproducir, ¿no? También identificar el repertorio de signos que conforman el alfabeto y agruparlos, sílabas, palabras, frases. Ya digamos que es otro paso, otro proceso donde se va avanzando. También hace parte de la lectura, porque sin eso pues no llegaríamos al fin, al paso fundamental del proceso lector. Entonces diría yo que todo esto sí es lectura, que nos centramos básicamente en leer es comprender, leer es interpretar, leer es descubrir. Esa es la base fundamental de lo que es leer. Y a partir de estos 3 conceptos, entonces continuamos. Entonces, retomándolos. Comprender dice que es recibir, aceptar, adquirir, asimilar. Esa parte de la comprensión, diría yo que hace referencia a ese primer momento de la lectura donde nosotros, cuando tomamos un texto, pues podemos decodificar esas letras, esas palabras ahí, aceptamos esa información. Aceptar no quiere decir que estamos de acuerdo, sino que hemos logrado asimilar, ¿no? Adquirimos esa información y la asimilamos. Ese es como un primer proceso. Aquí no nos están pidiendo ninguna retroalimentación, ni análisis, ni nada. Entonces, ese comprender es un primer paso. Posteriormente vamos a interpretar. Ese es cotejar, confrontar, analizar, rehacer.
Mire, cotejar, confrontar, es decir, que esa información que nos están dando, que estoy recibiendo del texto, tengo la capacidad de compararla con otros contextos, con otros textos, con la información que yo manejo y puedo empezar a producir también acerca de ella. La analizo, la rehago, ¿sí? Esa perífrasis que yo hago, esa retoma de ideas de lo que hay ahí, de lo que yo tomo, esa parte es importante. Descubrir es el momento, diría yo, que más importante de todo este proceso y de este andar. Cuando con la lectura identificamos valores, beneficios, emociones, disfrutes y goces, ahí estamos dándole el sentido a lo que es la lectura. Porque ya habiendo reconocido el texto, confrontando toda esa información y somos capaces de reconocer en él qué valores nos presenta, qué cosas importantes nos muestra, qué beneficios para nuestro aspecto intelectual, cultural, emocional, científico nos aporta, cómo despertamos las emociones a través de ello, porque la lectura es eso, sobre todo la literaria, la de las obras, las que nos cuentan esas historias, nos permiten viajar, nos permite profundizar en temas, en cosas que ni siquiera habíamos imaginado. Esa lectura nos llena de esto, de emociones, de disfrutes y goces. Entonces es muy interesante esa parte. Entonces, a raíz de esos tres grandes conceptos de lo que implica la lectura, nacen los niveles, o podemos descifrar unos niveles, ¿sí? Entonces vamos al nivel literal, como su misma palabra lo menciona, es a lo que está escrito, a lo que está plasmado ahí en el texto. Dice, implica identificar la información que se encuentra explícita en el texto, ¿sí? Es ese momento en el que tomamos el texto, reconocemos qué está diciendo ahí, cuáles son los personajes, cuál es el tema, el contexto de que se habla. Ese es ese momento. Este nivel, ¿qué nos permite? Hallar idea principal y obviamente las ideas secundarias también. Reconocer datos, hechos, detalles, porque son los que están señalados ahí. Caracterizar, comprender la secuencia de los acontecimientos. Muchas veces en una evaluación me pregunto, ¿y cuáles serían los pasos de lo que sucedió en esta lectura? Ahí estaríamos haciendo un proceso de nivel literal. Muy bien. Vamos a reconocer qué preguntas se podrían resolver en un nivel literal. Entonces, ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién? ¿Qué se dijo al respecto? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los hechos más importantes? Entonces nos damos cuenta que a través de estas preguntas estamos resolviendo algo que está escrito en el texto, literal. Bueno, un segundo momento es el inferencial o una segunda etapa. Ese literal, diría yo, que lo desarrollamos en un nivel primario. Por ejemplo, cuando cursamos la primaria, hacemos énfasis en trabajar esa parte, que el niño tenga esa capacidad de reconocer todos esos elementos. Cuando ya se entra a la secundaria y a la media, pues empezamos a reforzar el nivel inferencial, es decir, que el chico tenga esa capacidad de dar un paso más allá de lo que se venía trabajando y poder reflexionar sobre esa información, ¿sí? Porque este nivel inferencial nos invita a eso, a reflexionar, a retomar esa información que ya nos dio el texto y transformarla. Entonces, este nivel nos permite identificar, seleccionar información dicha de manera explícita. La información que no está explícita, ¿sí? Está implícita en el texto y yo la tengo que descubrir. Establecer relaciones para llegar a conocer, comprender la información, relaciones, ¿sí? O sea, ¿qué me dice el texto? ¿Qué sé yo? ¿Qué hay en otros textos que también puedo complementar? Identificar la idea principal cuando no está expresada. En la literal, la idea principal me dice está ahí. Pero cuando yo hago nivel inferencial puedo decir sacar ideas principales que pronto el texto no las muestra muy claramente y yo las tengo que extraer. Sacar conclusiones, sobreentender lo que no se ha dicho por el autor, reconocer el significado de palabras y expresiones. Ahí es donde el término tal se refería a, que generalmente ese es un tipo de pregunta que aparece. Distinguir entre hechos, opiniones, resumir. Mire que el resumir hace parte de lo inferencial. A veces uno cree que el resumen es algo bastante sencillo, que es coger pedacitos del texto y los copio y ya. No, resumir es que cuando yo ya he leído tengo la capacidad
de extraer esa información relevante y con mis propias palabras plasmarla. O sea, tengo que hacer un nivel inferencial ahí, no estoy haciendo un literal. ¿Qué resuelvo yo cuando me enfrento a preguntas de nivel inferencial? Por ejemplo, ¿qué proyecciones puede tener ese texto? ¿Qué causas o motivos generan el tema? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden de la trama o de la temática planteada? ¿Cuál es el significado de la palabra o del texto o de alguna expresión particular? ¿Qué opinan las personas sobre el tema? ¿Por qué se estará opinando eso? ¿Qué relación existe entre una y otra idea planteada? Es la confrontación de ideas ahí. Por ejemplo, lo que se dice en un primer párrafo con la conclusión, con el argumento del autor. Ahí es importante eso. ¿Qué informaciones se conocen que se relacionan con el tema tratado? Los saberes previos, el contexto, la intertextualidad. Bueno, y pasamos a un nivel crítico, ¿sí? de lectura crítica, donde ya avanzamos y nuestro proceso de pensamiento va más allá de tomar lo literal, de tomar esa interpretación, sino también ya de ir a proponer, a ser capaz de dar de nuestra parte con respecto al tema planteado. Entonces dice que este nivel tiene un carácter evaluativo, donde interviene la información del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Se emite un juicio de aceptación o rechazo, pero con fundamentos. ¿Sí ve que aquí ya nos invita a ser críticos con el texto? Y pues obviamente dependiendo del texto, si está leyendo una novela y le muestra una información, unas ideas, usted genera una controversia ahí al respecto de lo que le están diciendo, porque posiblemente ya tenemos otros saberes, podemos buscar, podemos consultar. Este nivel nos permite evaluar el texto, identificar el formato en el que está escrito, precisar la tipología textual. Siempre ya cuando uno revisa la información y tiene la capacidad de hacer un texto poético, informativo, periodístico, narrativo, bueno. Precisar la intención comunicativa, esto es muy importante, la intención comunicativa del autor, que en todos los textos está implícita, nunca está ahí, aquí dice que la intención de este texto es no, se manda el texto y el lector tiene que interpretar qué es lo que quiere el autor, señalar el tono y emitir juicios de valor pues respecto a los argumentos que nos plantea. ¿Qué responderíamos o cómo responderíamos a preguntas? Dice, ¿qué tipo de texto es este? ¿Sí? Entonces ahí viene lo de tipología textual. ¿Qué quiere decir el autor con una expresión o con una palabra, con una idea? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud del autor? Eso tiene que ver con la posición. ¿Qué te parece lo que propone el autor? Mire, ¿qué te parece? Aquí te está dando la opción de opinar, de refutar. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista? Entonces, si nos damos cuenta ya en este nivel, nos permite abrirnos hacia el texto y participar. Tenemos un corto ejemplo, tomé un poema de José Eustacio Rivera, un autor modernista. Con él pues hacemos una muestrica de cada uno, pues la extensión para presentar textos más amplios, que sería lo ideal. Aquí se vuelve un poco complejo, pero con este revisemos entonces a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Listo? Entonces les leo el texto, ojalá presten mucha atención también para que ustedes mismos hagan sus análisis. En la tórrida playa. En la tórrida playa, sanguinario y astuto, mueve un tigre el espanto de sus garras de acero. Ya venció a la jauría pertinaz y al arquero reta con un gruñido enigmático y bruto. Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, en su felpa ondulante dan un brillo ligero. Magnetiza las frondas con el ojo hechicero y su cola es más ágil y su hijar más enjuto. Tras las verdes palmichas, destindiendo su brazo, templa el indio desnudo la vibrante correa, y se quejan las brisas al pasar el flechazo. Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas, agoniza, y al verlo que yacente se orea, baja el sol como un buitre por las altas montañas. Entonces, a raíz de este poema, vamos a revisar una pregunta de cada clase. Una literal, una inferencial y una crítica. ¿Listo?
En el texto se habla principalmente de, entonces ahí nos están preguntando por el tema, por eso es literal, porque ya en el tema, en el texto está plasmado claramente el tema. Entonces dice angustia de un tigre, cacería de un tigre, descripción de un animal, agilidad de un animal, ¿sí? Entonces ahí revisando, pues tenemos que es cacería del tigre porque demuestra cómo él acecha, mira al cazador y luego describe lo que sucede con el mismo cazador. Entonces es cacería del tigre. La inferencial, donde ya vamos más allá, donde se revisa el sentido de las expresiones y las palabras. Y en el poema, con la expresión como manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, se busca, dice, presentar el paisaje, describir el animal, revelar el carácter fantástico del animal, describir el color del pelaje del tigre, expresar el parecido entre el buitre y el tigre. Entonces, mire, manchas de oro, vivaces entre manchas de luto. Aquí hay una especie de metáfora porque hace comparativo en el oro con el amarillo y el luto con el negro, que son los colores de las manchas del tigre. Entonces, describir el color del pelaje del tigre. Es un proceso de interpretación y de reconocimiento, primero de figuras literarias y de interpretar el tema de los colores, ¿no? Con el nivel crítico, si ser modernista significa huir en el tiempo y en el espacio de una realidad habitual, entonces los versos de Rivera son modernistas porque, por eso, mire, aquí dice ser modernista, quiere decir que nos está invitando a que revisemos conceptos que ya deberíamos estar manejando, por ejemplo, lo de literatura modernista. Ustedes están en décimo, en noveno vieron literatura modernista, entonces saben las características o de pronto pues no las tienen muy presente, pero podemos revisarlas y darnos cuenta de cuáles son esas características que habla de esto. Huir en el tiempo y en el espacio de una realidad habitual, ¿sí? Salirnos de comodismo cotidiano normal a ver el mundo de otra forma, ¿sí? Entonces ese poema dice que se refleja lo modernista porque dibuja la realidad tal cual se ve, rechaza la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos, abandona la naturaleza y exalta la ciudad, demuestra la intimidad del hombre. Y vemos que rechaza la realidad cotidiana, que es lo que hace el modernista prácticamente, y evoca espacios exóticos. Entonces, aquí un ejemplo sencillo para que a partir de él también ustedes puedan comprender y hacer sus propios análisis. Ojalá pues también hicieran práctica con su lectura y ustedes mismos se cuestionaran, bueno, aquí esto, si yo me preguntara tal cosa, sería literal, inferencial o crítico. Finalmente vamos con la evaluación. Como les dije, son 2 momentos con la misma temática para la semana, entonces para que en la primera revisemos conceptos, ideas, el ejemplo, si hay preguntas, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de los medios que se les da para hacer las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Les voy a dejar 3 textos, que es una columna periodística, un mito griego y un cuento latinoamericano. Ya aquí está el enlace. El día anterior incluso les puedo colocar también el nombre de los textos para que los ubiquen mejor. Sin embargo, ahí está el enlace, no es sino entrar a él. Ahí encuentran el texto, leer el texto, subrayarlo, subrayarlo no, sino si lo pueden imprimir y subrayar cosas o ya desde la lectura tomar apuntes para que el día jueves entonces les envío la prueba el día anterior o ese mismo día antes de la clase les abro el link para que presenten la prueba a raíz de estas 3 lecturas. Muchísimas gracias y que sean juiciosos con este tema.